Poliña estaba escurriendo el paño sobre el fregadero cuando notó una mancha de grasa en la encimera de roble. Era el mismo banco que ella y Anton habían discutido durante media hora en la tienda de muebles. Insistió en que la madera era práctica y económica. Ella, sin embargo, era irreductible, si iban a gastarlo, que fuera en algo duradero. Y ganó. Pero ahora, cada mancha resaltaba, cada rasguño estaba marcado por el más mínimo descuido, al igual que las grietas de su matrimonio. 35 millones en 25 años. Poliña se sabía estos números de memoria. Cada mes el banco cargaba 220.000, dejándoles 55 para sobrevivir. Su salario de diseñador cubrió la mayor parte de la cuota. Los 95.000 de Anton, empleado de una oficina pública, apenas alcanzaban para la factura de la luz y el supermercado. El pago inicial de 8 millones provino de la venta de la dacha de su abuelo, una casa de madera de 2 pisos en Malakovka, donde había pasado todas las vacaciones de su infancia. ¿Por qué comprar un piso financiado?, preguntó sensatamente Valentina Arkadievna. Tengo una habitación libre. Anton vivió allí antes de la boda. Ahorra dinero y compra algo más sencillo más tarde. Pero él fue firme: mamá, necesitamos nuestro espacio. Poliña estaba orgullosa de su marido en ese momento. Finalmente mostró determinación, defendiendo a su familia. Ahora, este mismo Anton, solo anteayer, había devorado un paquete entero de galletas de cumpleaños sin siquiera ofrecerle una migaja. Ayer, cuando le pidieron que cambiara el canal de fútbol a una película, refunfuñó: toma tú mismo el mando, no se te cayeron las manos. Pequeñas cosas. Pero es precisamente a partir de estas pequeñas cosas que se construye la vida cotidiana, un entorno en el que se respira alivio o en el que poco a poco uno se asfixia. Valentina Arkadievna aparecía cada 2 días con bolsas de víveres, copos de avena, requesón bajo en grasa y yogur de una determinada marca. Anton no puede comer comida picante, tiene gastritis desde niño. Miró la nevera, volvieron a comprar esa mortadela. Es pura química. Inspeccionó las esquinas, detrás del radiador hay polvo y Anton es asmático. Anton no era asmático, pero era un hijo obediente. Nuestra nuera se pasa todo el día frente al ordenador, hace algunos dibujos, dijo la suegra a sus vecinos en el banco del parque. Qué bueno es para los jóvenes ganar dinero en línea. Poliña escuchó estas conversaciones cuando regresó del mercado. Dibujar sonaba como si estuviera pegando brillantina a un cartón. Como si crear identidades visuales para grandes empresas o desarrollar interfaces fuera un juego de niños y no un trabajo que requiriera conocimientos y experiencia. El teléfono sonó mientras lavaba la sartén del desayuno. Viernes, mediodía. Valentina Arkadievna llamó a tiempo. Polinochka, maravillosas noticias. La voz de la suegra sonaba sospechosamente excitada. Svetlana Petrovna viene con su familia. ¿La recuerdas, mi prima tercera? Pasarán por aquí de camino a Turquía. Poliña lo recordó. Svetlana Petrovna Zabolokina, una mujer con la constitución de una luchadora de sumo, a quien le encantaba dar lecciones de moral a los jóvenes. Su marido Vitaly Efimovich ocupaba un puesto en la administración regional, nadie sabía exactamente en cuál, pero el título era impresionante. Además de su hijo adulto, su nuera y un nieto. Mañana a las 6 de la mañana solo 5 personas, no hay mucha gente. Tenemos que recibirles como es debido. Vitalka es ahora una figura importante en la capital del estado, tiene contactos influyentes. Mañana tengo una fecha límite para un proyecto, intentó Poliña. ¿Qué fecha límite? Valentina Arkadievna pronunció la palabra extranjera como si fuera una mala palabra. Ya hablé con Anton. Dijo que definitivamente tendrás tiempo para tu familia. Y tiene razón. Poliña frunció los labios. En otras palabras, volvieron a decidir por ella. Otra reunión familiar sin tu participación. No nos decepciones. Había una amenaza velada en la voz. Negarse sería parecer un desagradecido, mezquino, alguien que desprecia las tradiciones familiares. Está bien, admitió Poliña. Genial. La mesa tiene que ser abundante. No hay por qué avergonzarse. No puede faltar la ensalada de patatas con arenque. A Gordey Semenij le encanta. Y no olvidemos el caviar rojo. Svetochka es exigente y está acostumbrada a lo mejor.
Colgaron. Poliña dejó el teléfono sobre el mostrador e hizo cálculos mentales. Solo la comida para 7 personas costaría alrededor de 7.000. Casi la mitad del presupuesto semanal para alimentación. Aún así tendría que pedirle al cliente que posponga la entrega del proyecto, lo que seguramente resultaría en una multa por retraso. Abrió el refrigerador y vio, en el estante superior, una lata de carne en conserva, un regalo de su suegra. Antón, llévalo al trabajo. En la cantina solo sirven basura. Al lado, el pollo comprado para la cena, que ahora se desperdiciaría. Servir las sobras a los visitantes era poco elegante. Poliña cerró el frigorífico y observó su reflejo en la superficie pulida. 32 años, estudios superiores, trabajo bien remunerado, apartamento en un edificio nuevo. Según los estándares sociales, una mujer consumada. ¿Por qué entonces se sentía una criada en su propia casa? Al otro lado de la pared, el agua de la ducha empezó a correr. Antón se estaba duchando. Pronto saldría, pediría café, encendería la televisión y se acomodaría en el sillón con su celular. Mientras tanto, hacía la lista de compras para la cena del día siguiente, intentaba encontrar tiempo para cocinar y se tragaba su frustración en silencio. Haz algunos dibujos, las palabras de su suegra resonaban en su cabeza. Poliña cogió un paño limpio y empezó a fregar la encimera de nuevo. El roble resplandeció. Bonito, caro y completamente inútil cuando no hay paz dentro de casa. Antón llegó alrededor de las 6:30, cuando Poliña ya llevaba 2 horas rehaciendo los cálculos del presupuesto en un cuaderno a cuadros. La besó en la mejilla, mecánico, como cumpliendo una obligación. Mañana es día de fiesta, ¿no? Se frotó las manos como si estuviera esperando una noche agradable. Mamá dijo que la tía Svetlana vendrá con la familia. Dice que son personas importantes. Vitali ahora tiene influencia en la administración regional. Necesitamos dar una buena impresión. Poliña dejó el bolígrafo y lo miró. Antón se quitó la chaqueta, satisfecho de sí mismo, como si hubiera organizado una reunión de graduación. ¿Por qué nadie me preguntó? Tengo fecha límite para el lunes. Es un logo para un centro médico con una presentación para la junta directiva. Ah, Polia, no exageres, dijo Antón, retirando la mano. Es solo una noche. Son mi familia. No puedo negarme. Tu familia, no la nuestra, señaló Poliña en silencio. Sonó el teléfono. Mensaje de Valentina Arkadievna, largo, detallado, con el menú completo. La gelatina de carne es imprescindible. A Gordey Semenij le encanta con rábano picante. Ensalada de patatas con arenque. Mayonesa casera, no escatimes en mortadela. Pollo asado, patatas al horno con eneldo. Embutidos y quesos variados. Caviar rojo. Svetochka es exigente. Compra un pastel ya preparado. No tendrás tiempo para hornear. Poliña sumó mentalmente, manitas de cerdo para gelatina, 800 rublos. Arenque ligeramente salado, 400. Mortadela de calidad, 500 el kilo. Caviar, 1.500 la lata. Pollo de corral, 1.000. Y eso es solo lo básico. Al menos 7.000. Casi un tercio del presupuesto mensual para alimentación. Escucha, ¿no puedes hacer algo más sencillo?, le mostró la lista a Antón. No es un banquete, son solo familiares. Él frunció el ceño. No seas tacaño. Vienen de otra ciudad, pensarán que vivimos mal. Sería feo servir una mesa pobre. Media hora después, la suegra llamó para confirmar los detalles. No te olvides del caviar, querida. Rojo, salmón o trucha. Svetochka podría ofenderse si le sirves uno de inferior calidad. Valentina Arkadievna, no podemos saltarnos el caviar. Nuestro presupuesto es ajustado. ¿Qué quieres decir? La voz de la suegra se volvió aguda. No seas mezquino. El peso de la reputación familiar descansaba sobre sus hombros como una pizarra. ¿Qué pensarán si descubren que somos tacaños? La voz de la suegra de Poliña resonó en la cabeza de Poliña, mezclada con la imagen de Antón, avergonzado frente a sus familiares. Con un suspiro de resignación, ella asintió. Después de la llamada, permaneció inmóvil durante unos minutos, con la mirada perdida más allá de la ventana, como si buscara entre las nubes una salida a ese laberinto de expectativas.
Luego cogió el teléfono y marcó el número de su madre. La voz salió temblorosa, casi infantil. «Mamá, ¿puedo pasar?» Por otro lado, Serafima Borisovna notó inmediatamente que algo andaba mal. «Hija, ¿qué pasó?» «Mañana tenemos visitas». «Es que estoy muy cansada», mintió Poliña, evitando el verdadero peso que la aplastaba. «Por supuesto que puedes venir, querida. ¿O preferirías que fuera a verte mañana?» «No, mejor no. Ahí será complicado». La madre vaciló pero cedió. «Está bien. Pero si es necesario, llama. Cuando quieras». El alivio fue breve. Tan pronto como colgó, Poliña hizo otra llamada, esta vez al cliente. «Igor Vitalievich, soy Poliña Dragunskaya. Pido disculpas por las molestias, pero ¿sería posible posponer la presentación del logo del lunes al martes?» «Asuntos de familia». La voz del director del centro médico sonó irritada por el altavoz. «En teoría, sí. Pero hay una cláusula en el contrato sobre la modificación de los plazos. Es el 10% del importe total. 15.000 rublos más», calculó mentalmente tragando saliva. «Estoy de acuerdo. Ahora, además de cocinar todo el día, tendría que quedarme despierta toda la noche terminando la presentación». El viernes terminó, pero el sábado comenzó a las 7 de la mañana con un doloroso despertar. Antón había prometido ayudar con las compras, pero primero voy al gimnasio, necesito prepararme para la visita, explicó, como si las mancuernas fueran más urgentes que los preparativos. Poliña se fue sola, con una lista interminable y el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La carne de calidad solo se encontraba en el Fermeiro Dvorik, al otro lado del barrio, más cara, pero esencial, según Valentina Arkadievna. En la carnicería, mientras el joven camarero pesaba las patas de cerdo para los kolodets, preguntó ¿para cuántas personas? 7, respondió Poliña, sintiendo el rubor subir a sus mejillas. Vaya, qué fiesta. ¿Parientes? Sí, murmuró, odiándose a sí mismo por justificarse ante un extraño. En Okean, la tía Zina, la empleada de cara redonda y sonrisa acogedora, no perdió el tiempo. ¿Y la espina de pescado, te la llevas? Esta está muy bien, gordita, pero cuesta 400 rublos la pieza. Poliña suspiró. Me lo llevo. No se puede ahorrar dinero en visitas, aprobó la tía Zina. Es cierto, coincidió mentalmente Poliña, mientras calculaba cuánto de eso cabría en el presupuesto que ya estaba al límite. Si supiera qué clase de familia es esta, pensó mientras pagaba el mostrador de la pescadería que les costó la mitad de lo que gastaron en productos esa semana. En Globus, la cola para las delicatessen era larga. Marina Viktorovna, la vecina del edificio de al lado con quien intercambiaba saludos esporádicos en el ascensor, no desaprovechó la oportunidad. Polinochka. ¿También te estás preparando para una fiesta? Visitantes, respondió secamente, esperando terminar con el tema. Ah, ya veo. ¿Y caviar también? Vaya, qué lujo, comentó la vecina, asomándose a la cesta. Sí, es obligatorio, casi dijo Poliña, pero se limitó a una sonrisa forzada. Si Marina supiera que esa lata de caviar rojo se tragó la mitad del dinero reservado para la comida de la semana. A las 11 de la mañana y 30, Poliña regresó a su casa con bolsas que parecían contener piedras. Me dolían los brazos, me ardía la espalda, pero la peor parte fue mi alma, más pesada que cualquier compra. Cada artículo de la despensa era un recordatorio de hasta qué punto me había rendido, de cuántos sueños personales se habían visto comprometidos a cambio de una fachada de armonía. A las 1 horas, mientras el kolodets burbujeaba a fuego lento, sacó del armario el servicio de porcelana con filetes de oro, regalo de bodas de su madre. Que en tu casa siempre haya algo auténtico, había dicho Serafima Borisovna al entregárselo, comprado en una tienda de antigüedades. 12 platos, fuentes, salseras, todo intacto, sin un rasguño. Que vean que nosotros también somos gente culta, pensó Poliña, puliendo cada pieza hasta dejarla brillar. A las 2 de la tarde comenzaron los holodets. Lavó las patas, las cubrió con agua fría y las puso al fuego. Faltaban 4 horas para que llegaran los invitados, no mucho, pero tal vez haya tiempo, esperaba, aunque sabía que el plato ideal tardaría al menos una noche en cocinarse. Antón había prometido ayudar el día anterior cuando planearon el menú, pero por la mañana se olvidó de la cita y se puso a hacer ejercicio. A las 4 de la tarde, mientras pelaba patatas, sonó el teléfono. Poliña, lo siento, amor, llego tarde.
El jefe me dio una tarea urgente, documentos para la fiscalía antes del cierre. Llego a las 6 de la tarde, ayudo a poner la mesa. Antón, el pollo aún no está listo, el arenque no está limpio. Puedes manejarlo, eres una gran ama de casa, dijo con optimismo. Hasta luego. Poliña colgó y miró a su alrededor, montones de platos sucios, ingredientes esparcidos, colodets que había que colar y darles forma. El reloj marcaba las 4:20 de la tarde. Quedaban menos de 2 horas. Respiró hondo, se arremangó y recogió el arenque. La resbaladiza pecera se le cayó de las manos, el cuchillo se deslizó por la balanza. A la mitad del trabajo hecho, mis dedos ya olían a pescado, ni siquiera el limón ayudaría. Gran ama de casa, repitió amargamente las palabras de su marido, mientras la tarde oscurecía tras la ventana. En alguna ciudad de provincia, los Zabolokin hicieron las maletas, ansiosos por reunirse con sus parientes moscovitas. Y ella, sola en la cocina, picaba huevos duros para el Olivier, pensando que mañana algo tendría que cambiar. Jefe del Departamento de Planificación Estratégica, anunció con importancia Gordey Semyonovich, ajustándose la corbata. Posición responsable, como usted sabe. Por supuesto, pensó Poliña, mientras Anton servía vodka en vasos de cristal. El líquido transparente tembló levemente en sus manos, como si sintiera que se avecinaba la tormenta. De hecho, el mes pasado tuve un caso interesante, continuó el suegro, ya inflado por su propio relato. Prácticamente salvé a nuestra institución de una fuerte multa. Yo personalmente me comuniqué con la fiscalía, recogí los documentos. Todo era muy urgente. Poliña recordaba aquel día con dolorosa claridad. Antón, pálido de pánico, registró la casa en busca de un recibo de impuestos que había olvidado entregar a tiempo. Ella fue quien lo ayudó a recuperar los papeles, ella fue quien los tomó en el último momento, mientras él estaba sudando frío en el sofá, repitiendo, si llego tarde estoy jodido. Ahora, sin embargo, la historia sonaba como una hazaña heroica, digna de medallas. El héroe de la burocracia, bromeó mentalmente mientras la madre de Anton, Svetlana Petrovna, aplaudía con entusiasmo. Imagínese. Y aquí pensamos que en Moscú solo se alojan funcionarios. Pero no, también hay gente que realmente trabaja. Los invitados, como jueces de un programa de cocina, degustaron los platos con aire de expertos. Poliña observó cada expresión, cada ceño, como si su valor dependiera de esos veredictos. Y no decepcionaron. Ese arenque habría que remojarlo en leche, comentó Svetlana Petrovna, masticando con cuidado la suba. Así no quedaría tan salado. Mi suegra, que Dios la tenga en paz, siempre hacía esto. La patata está demasiado salada, añadió Gordey Semyonovich, sin siquiera probar el salero que tenía delante. En casa, Claudia cocina sin sal, cada temporada en el plato. Y la gelatina está aguada, dijo uno de los primos con una cuchara. Debería haber cocinado más. Poliña sintió que el calor le subía al cuello. 5 horas en la estufa. Ingredientes por valor de 7.000 rublos. Y a cambio un aluvión de críticas, como si le hubieran servido comida para perros. El salero está ahí, pensó en decir, pero se tragó las palabras. En lugar de eso se sirvió otra cucharada de ensalada Olivier, la que ella misma había preparado, y murmuró secamente. La sal está en la mesa. Sírvanse a voluntad. Ah, claro que sí, convino Gordey Semyonovich sin coger el salero. En general, estuvo bastante bien. Se nota que hizo un esfuerzo. Esfuerzo. La palabra resonó en su cabeza como un insulto. Valentina Arkadievna, siempre atenta al momento adecuado para hundir el cuchillo, cambió de tema con la delicadeza de un tractor. Poliña ya tiene 32 años y no hay nietos a la vista. Anton y nosotros ya estamos cansados de esperar. En nuestro tiempo, a esa edad, las mujeres ya tenían 2 o 3 hijos. Los tiempos son diferentes, intentó Poliña, pero Svetlana Petrovna la interrumpió sin piedad. Y con esas caderas estrechas podrás dar a luz. Los de verdad son anchos como los de mi nuera Tamarochka. Ya le ha dado 2 herederos a su marido. Se volvió hacia Antón como si Poliña ni siquiera estuviera allí. ¿Tiene algún problema? ¿Ya fuiste al médico? La cara de Poliña ardía. Ella y Anton habían acordado no tener hijos hasta que pagaran la mitad de la hipoteca.
Con los salarios actuales, tener un hijo equivaldría a firmar un certificado de quiebra. Pero explicar esto en la mesa sería como tirar perlas a los cerdos. Tenemos planes, respondió conteniendo la voz. Planes, planes, Svetlana Petrovna agitó la mano, como si espantara una mosca. Y el tiempo pasa. Un hombre bien puede buscar otra si su esposa no le da hijos. Así es la vida, querida, apoyó Valentina Arkadievna, sonriendo como si hablara del tiempo. Anton es familia, necesita herederos. De lo contrario, ¿por qué te casaste? Cada palabra fue un corte. Hablaron de él como un aparato defectuoso, que no cumple su función básica. ¿Y Antón? Comió su ensalada Olivier en silencio, como si estuvieran discutiendo el pronóstico del tiempo. Poliña tiene una carrera creativa, interrumpió de repente, como si eso fuera una excusa. Ella es diseñadora web, hace sitios web. Gana bien. Eso está bien, por supuesto, admitió Svetlana Petrovna con un suspiro de superioridad. Pero la familia es más importante que la carrera. El hombre debe sustentar, la mujer debe dar a luz. Crea un hogar. Se volvió hacia los demás. Nuestra Tamarochka dejó la universidad por su familia y mira, ahora su marido la lleva a cuestas. Exactamente. Anton levantó su vaso con el vodka ya en la lengua. En esta casa yo decido todo, dónde ir de vacaciones, qué muebles comprar, cómo gastar el dinero. Mi esposa me obedece, ¿no es así, querida? Miró a Poliña con una sonrisa de borracho y sus ojos brillaban de autosatisfacción. Confirma, decía esa mirada. Diles que soy un buen marido. Pensó en los 2/3 de la hipoteca que pagó. En la entrada del apartamento que ella le había regalado. En la cena que ella había planeado y pagado. Pero para aquellos ojos ansiosos, ella no era más que un cómplice de los logros de Anton. Mira cómo me obedece, alardeó, volviéndose hacia Gordei Semyonovich. Poliña, trae el cenicero. La orden sonó como un látigo. Poliña se quedó helada, con el cuchillo flotando sobre el plato. Miró al hombre con el que había compartido cama durante 5 años y no reconoció más que a un desconocido, hinchado de vodka y vanidad, tratándola como a una sirvienta delante de desconocidos. ¿El cenicero? Repitió en voz baja. Sí, el cenicero. Antón se impacientó. No fumemos aquí, testaruda. Pero acordamos no fumar en la casa, recordó con voz firme a pesar del temblor de sus manos. Oh, ya basta, refunfuñó Svetlana Petrovna, sacando ya un paquete de su bolso. Un saltamontes no va a derribar la casa. No seas difícil, interrumpió Antón. Preguntaron los invitados. Respuesta. Gordei Semyonovich ya había seguido a su nuera, encendiendo un encendedor con aire de quien no acepta una negativa. ¿Qué ceremonia es esta? Después de una buena cena, un cigarrillo es perfecto. Poliña se levantó lentamente. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo de arenque. Todos la miraban, esperaban, su suegra con una sonrisa triunfante, Anton con desafío en sus ojos, Svetlana Petrovna, con la curiosidad de un espectador de telenovela. En ese instante ella entendió. No era un cenicero. Se trataba de ella. Si sería su propio hombre en esa casa o si aceptaría, para siempre, el papel de sirvienta. No, dijo clara y firmemente. En esta casa no se puede fumar. Si quieres fumar, el mostrador está abierto. El silencio se prolongó durante 10 interminables segundos. Gordei Semyonovich hacía girar entre los dedos un cigarrillo apagado. Svetlana Petrovna se quedó helada, con el móvil en la mano, dispuesta a difundir la noticia. Los demás intercambiaron miradas de incredulidad. Anton la miró fijamente como si hubiera empezado a hablar en marciano. En esta casa, repitió Poliña, ya más tranquila, no se puede fumar. El mostrador está disponible. Ahora, basta de eso, intentó calmarlo Gordei Semyonovich con una sonrisa forzada. Un cigarrito no viene mal. Después de todo, no estamos en una gasolinera. Es nuestra casa, insistió. Y aquí seguimos nuestras reglas. Svetlana Petrovna, dramática, tecleaba furiosamente en su móvil. Enviaré esto al grupo familiar. Nunca había visto tanta falta de respeto. Vinimos a visitar a unos familiares y ni siquiera podemos fumar como si fuéramos niños.
Mándalo, dijo Poliña, mirándola a los ojos. Que todos sepan qué clase de personas son, que vienen a casa ajena y quieren imponer su voluntad. Los jóvenes ya les han quitado los móviles. Algunos filmaron, otros escribieron mensajes. Poliña lo sabía, mañana media región hablaría de la ingrata nuera que humilló a los invitados. Antón empujó violentamente la silla, haciéndola caer. El rostro, rojo de vodka o de furia, deformado. Suficiente, rugió. Ya basta de avergonzarme delante de mi familia. Dio 2 pasos rápidos hacia ella. Poliña ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. El chasquido de la bofetada cortó el aire como un disparo. El dolor explotó en su rostro. Ella se tambaleó, agarrándose a la silla. Los oídos zumban, la visión se vuelve borrosa en círculos coloridos. Ese sí que es un hombre. Aplaudió uno de los primos, emocionado. El chasquido de la bofetada aún resonaba en el aire mientras los comentarios de aprobación se extendían por la habitación como un fuego en paja seca. Ahora en el lugar correcto, murmuró Gordey Semyonovich, encendiendo su cigarrillo con gesto de satisfacción. El humo ascendía en espiral, mezclándose con el olor ácido del vodka y el perfume barato de las tías. Se ve inmediatamente quién está a cargo de esta casa, añadió, exhalando el humo con placer. A su lado, Valentina Arkadyevna irradiaba orgullo maternal y sus ojos brillaban como si acabara de ganar un trofeo. Mi hijo siempre supo poner a una mujer en su lugar, declaró, ajustándose su collar de perlas falsas. Lo crié bien. Un hombre debe ser firme. Siempre dije eso. Poliña permaneció inmóvil con la palma de la mano apretada contra la mejilla, que ardía como si la hubieran marcado con un hierro. Los sonidos a su alrededor eran amortiguados, como si estuviera sumergida en agua espesa. No fue el dolor físico lo que hizo que sus lágrimas brotaran, sino la humillación penetrante, la traición expuesta frente a testigos que aplaudían. En un abrir y cerrar de ojos, imágenes desfilaron por su mente como diapositivas de un proyector roto. Antón hace 3 años, comprándole flores un martes al azar, sin motivo alguno. Antón la abraza después de un día agotador de trabajo y le susurra: «Eres la mujer más inteligente y hermosa que conozco». Antón la defendió de su propia madre en los primeros meses de matrimonio, cuando Valentina Arkadyevna criticó su forma de cocinar, su ropa, su tono de voz. ¿Dónde estaba ese hombre? Cuando había desaparecido, dejando en su lugar a aquel desconocido de ojos inyectados en sangre y manos violentas? 3 años pensando que estaba formando una familia, pensó con gélida claridad. De hecho, ella solo había sido la doncella silenciosa en los sueños de otras personas. Antón volvió a sentarse a la mesa, con el pecho inflado de satisfacción. Ahora puedes fumar en paz, dijo, sirviéndose más brandy. Pronto le mostré a mi madre quién manda aquí, añadió riendo, mientras sus primos aplaudían. Risas, brindis, el silbido de los encendedores al encenderse. El humo se extendió por toda la habitación, espeso y asfixiante. Poliña sintió que algo dentro de ella se rompía, no como un hueso, sino como una rama delgada que lentamente se doblaba por el peso de la nieve, hasta el inevitable momento en que se rompió. Automáticamente se dirigió hacia la puerta, con la mano todavía presionada contra su cara. A través de la mirilla reconoció la silueta familiar envuelta en un abrigo beige. «Hija, pasé por el mercado y decidí pasarme», dijo la voz de Serafima Borisovna desde el otro lado. Poliña abrió la puerta con un gesto mecánico y entró su madre con 2 bolsas de verduras. Pero cuando levantó la vista, la sonrisa de Serafima se congeló. La marca roja de la mano de Antón ardía en el rostro de su hija. Las lágrimas corrían por sus dedos temblorosos. Algo dentro de la madre, algo que había sido cosido con hilos de paciencia durante décadas, se rompió de una vez por todas. No fue casualidad que Poliña la hubiera llamado. Desde la habitación resonaban las risas de borracho y la voz triunfante de Antón: «Pronto le mostré a mi madre quién manda aquí. Una vez y listo». Serafima Borisovna colocó las bolsas en el suelo con meticuloso cuidado, como si dispusiera las piezas de ajedrez antes del jaque mate. Su rostro, normalmente sereno y acogedor, se endureció. Las arrugas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas, sus labios se apretaron en una fina línea. «¿Quién te golpeó?», preguntó, y aunque su voz era baja, se escuchó el inconfundible sonido del acero siendo templado. Poliña no respondió. «No pude».
Tenía la garganta cerrada, solo podía emitir sollozos ahogados. Serafima Borisovna se arremangó el jersey de punto. Sus movimientos, antes lentos y mesurados, ganaron precisión quirúrgica. Creo que necesito hablar con tu marido, dijo pasando junto a ella hacia la sala de estar. Poliña la siguió arrastrando los pies, como si presintiera el desastre que se avecinaba. Serafima Borisovna se detuvo en el umbral y recorrió la habitación con una mirada que lo abarcaba todo, la habitación llena de humo, los invitados borrachos, los vasos esparcidos sobre el mantel manchado de salsa. Valentina Arkadyevna reinaba en la cabecera de la mesa, erguida como una reina en su trono. Anton, orgulloso, llenó los vasos de brandy. Gordey Semyonovich sopló el humo de su cigarrillo sobre los restos de una ensalada y arrojó la ceniza directamente sobre el plato. Buenas noches, dijo Serafima Borisovna. El tono era cortés, pero tan gélido que varios invitados se estremecieron y volvieron la cabeza. El aire de la habitación parece calentarse repentinamente, ¿o es al revés? Veo que es una celebración familiar, continuó entrando al salón con pasos firmes. Qué divertido se lo están pasando. Solo que mi hija, al parecer, no forma parte de esta familia, ya que la pueden tratar como a una sirvienta. Valentina Arkadyevna frunció los labios. Y Serafima Borisovna, qué sorpresa. Estábamos en una cena íntima. Vinieron familiares del campo. No sabíamos que estarías invitada. Intentó parecer desdeñoso, pero su voz temblaba ligeramente. Me di cuenta, respondió secamente la madre de Poliña. También he notado que algunos aquí consideran normal agredir a las mujeres delante de testigos. Anton apartó el vaso, intentando forzar una expresión de asombro. Serafima Borisovna, ¿de qué estás hablando? Estamos cenando en paz. En paz. Ella se volvió hacia él y por un instante algo brilló en sus ojos, no ira, sino una lucidez aguda. Cuando un hombre golpea a su esposa delante de los invitados, eso se llama paz. No exageres, mujer, intervino Svetlana Petrovna, prima de Valentina. Antón acaba de poner en su lugar a su mujer. Ella estaba provocando un escándalo, prohibiendo a los hombres fumar. ¡Qué guay! Está bien, lo entiendo. Serafima Borisovna asintió como si por fin entendiera la lógica de un problema matemático. Entonces, en su opinión, si una mujer no quiere que la gente fume en su casa, eso justifica que la ataquen. ¿Por qué tanta ceremonia? Gordey Semyonovich dio una profunda calada a su cigarrillo y soltó el humo formando círculos perfectos. Las mujeres tienen que conocer su lugar. El hombre manda, ella obedece. Siempre ha sido así. Fue entonces cuando Poliña vio transformarse a su madre. No físicamente el mismo cabello gris recogido en un moño, el mismo cardigan de lana, sino como si una capa invisible se estuviera despegando, revelando algo primitivo debajo, una leona que había esperado demasiado pero no había olvidado cómo usar sus garras. Ya veo, dijo Serafima Borisovna en voz baja. Ahora todo está claro. Y luego hizo algo que cambiaría la noche para siempre. Serafima Borisovna limpió tranquilamente la mayonesa de la servilleta de cocina con un paño húmedo, mientras leía en voz alta las palabras garabateadas en el mantel. ¿Vas a pagar por esto, Antosa? ¿Lo viste? Ella me desfiguró. Poliña se acercó a su suegra hasta que estuvo tan cerca que pudo oler arroz en polvo y perfume barato. Cuando Valentina Arkadyevna levantó la vista, retrocedió sobresaltada. Lo que vio en el rostro de su nuera no fue ira, fue algo mucho peor, una claridad gélida, como si Poliña finalmente se hubiera visto a sí misma a través de los ojos de otra persona. Esto, dijo Poliña levantando la mano, es por los 3 años que me humillaste en esta casa. El bofetón de la bofetada resonó por toda la habitación. Valentina Arkadyevna jadeó, presionando su palma contra su mejilla ardiente, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Eso, prosiguió Poliña mientras que la segunda bofetada, más fuerte, hizo que la cabeza de su suegra se inclinara hacia un lado, es porque su nuera solo trabaja con ordenadores, como si fuera un insulto. Poliña, gritó Antón lanzándose hacia su madre, pero ella lo detuvo con un gesto tan preciso que él se quedó paralizado en medio del movimiento. Y eso, la tercera bofetada, la más violenta, que hizo tambalear a Valentina Arkadyevna hasta caer en el sofá, se debe a que usted creó un hombre que golpea a las mujeres delante de desconocidos, como si fuera normal. La suegra rompió en sollozos, no de dolor, sino de shock.
Nadie se había atrevido jamás a levantar una mano contra ella. Durante décadas se había acostumbrado a dar órdenes, juzgar y criticar, pero recibirlas de la misma manera era un lenguaje que no entendía. Su mundo, cuidadosamente construido sobre la certeza de su propia impunidad, se estaba desmoronando. Tu mujer se ha vuelto loca, murmuró Antón abrazando a su madre, con los ojos fijos en Poliña con una mezcla de horror y algo que casi parecía miedo. Mami, todo va a estar bien, no llores, susurró acariciando el cabello gris de su madre, mientras Poliña observaba la escena con una calma que la asustaba. Yo era tu esposa, corrigió ella, en voz baja. Hasta hoy. El silencio que siguió fue tan denso que incluso Gordei Semionovich dejó de gemir, todavía con la cabeza en el lugar donde le había golpeado la botella. Svetlana Petrovna permaneció sentada en el charco de brandy, sin atreverse a moverse. Serafima Borisovna, por su parte, volvió a colocar el caparazón en su lugar con un gesto minucioso y observó el resultado de la batalla con la expresión de quien evalúa el trabajo bien hecho. Creo que podemos dar por terminada la cena familiar, declaró secamente. Presentemos una demanda. Por agresión. Por vandalismo. Gritó Svetlana Petrovna, tratando de levantarse, pero resbalando de nuevo en el suelo mojado. Hazlo, respondió Serafima Borisovna sin cambiar de tono. Tenemos muchos testigos. Pueden explicarle al juez cómo llegaron a casa de otra persona exigiendo fumar donde no está permitido. Como un hombre golpea a su esposa por respetar sus propias reglas. Hizo una pausa, sonriendo levemente. Será interesante escuchar esta versión. Poliña miró a su madre y por primera vez comprendió la profundidad de lo que siempre le había parecido una dulzura pasiva. Serafima Borisovna no solo defendía a su hija, defendía un principio. El derecho de la mujer al respeto dentro de su propio hogar. El derecho a decir no y ser escuchado. El derecho a una dignidad que no dependa de la aprobación de los demás. Gordei Semionovich se frotó amargamente la calva. Al diablo con todos, murmuró. Claudia, empaca tus cosas. Vamos. Sabia decisión, asintió Poliña, asintiendo con la cabeza. El camino hacia el aeropuerto está despejado. Uno por uno. Los invitados comenzaron a levantarse, tropezándose con las sillas volcadas, evitando las miradas. Valentina Arkadyevna seguía sollozando en el sofá, mientras Antón la consolaba murmurando palabras y con las manos temblorosas. Antosa, vamos a mi casa, susurró la madre. No podemos quedarnos aquí. Él asintió obedientemente y la ayudó a ponerse de pie. Sin embargo, en la puerta vaciló. Se volvió hacia Poliña y por un instante algo brilló en sus ojos que no había visto en años, la incertidumbre del chico que le había pedido su mano en matrimonio, no la arrogancia del hombre que horas antes la había humillado. Polia, comenzó con la voz ronca. Hablamos mañana. Cuando todos estén más tranquilos. Poliña lo observó durante un largo momento como si quisiera memorizar ese rostro, los círculos oscuros bajo sus ojos, la barba incipiente, la forma en que sus dedos se movían nerviosamente. Oye, Antón, me pegaste delante de desconocidos porque defendí mi casa, dijo lentamente. Mañana encontrarás una excusa. Pasado mañana olvidarás que esto pasó. Y en una semana le dirás a alguien lo difícil que es tu esposa. Miró hacia el suelo y luego volvió a levantar la vista. No. No hay nada más que decir. Cuando la puerta se cerró detrás del último huésped, el apartamento se sumió en un silencio tan denso que parecía tangible. Poliña miró a su alrededor, el comedor, antes impecable, ahora era un campo de batalla. Fragmentos de cristal brillaban a la luz de la lámpara. Manchas oscuras en el suelo marcaban los lugares donde habían caído los cuerpos. El mantel blanco se había deslizado hacia un lado, dejando al descubierto la madera desnuda de la mesa de roble. Madre, dijo Poliña, volviéndose hacia Serafima Borisovna. ¿Dónde aprendiste a pelear así? La mujer se acomodó el moño desordenado y respondió con un tono casi culpable. En la enseñanza, Dorogaya. Tenían clases obligatorias de preparación física. Pensé que ya me había olvidado de todos los golpes, se encogió de hombros. Parece que no. Poliña se rió. Una risa que comenzó en voz baja, casi incrédula, y luego se convirtió en algo más, algo que rompió el dique dentro de ella. Las lágrimas vinieron después, pero no eran lágrimas de tristeza.
Eran de alivio, de una alegría salvaje que ella no sabía que todavía existía. Mami, susurró abrazándola con fuerza. Qué bueno que hayas venido. Cuando la puerta se cerró por última vez, el apartamento quedó suspendido en un inquietante silencio. Poliña permaneció en el centro de la habitación devastada, observando las huellas de la guerra, los fragmentos que reflejaban la luz, las marcas en el suelo, la silla volcada. La puerta de la alacena estaba entreabierta, dejando al descubierto platos intactos que parecían ridículos en su perfección. Bien, dijo Serafima Borisovna, arreglándose el cabello despeinado. Ahora creo que podemos tomar un poco de té. Poliña no sintió ningún remordimiento por el día anterior. De hecho, la claridad que la invadía ahora era casi física, como si una espesa niebla se hubiera disipado de repente. ¿Sabes algo, Antón?, dijo volviéndose hacia él con una calma que la sorprendió. El divorcio es una gran idea. Pero no será usted quien presente la solicitud. Seré yo. Y no por tu madre, sino por ti. Porque no estás ni cerca del hombre con el que me casé. Antón abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Quizás esperaba lágrimas, gritos, la escena dramática que solía montar Poliña en los primeros meses de peleas. Pero ella se limitó a negar con la cabeza. Estás actuando por impulso. Intentó con la voz temblorosa. No. Fue al dormitorio, sacó su mochila deportiva de debajo de la cama y empezó a llenarla con lo imprescindible, documentos, libreta, cargadores, algunas mudas de ropa. El resto podría esperar. En la sala, se quitó el anillo y lo dejó sobre la mesa de café, junto a un trozo del jarrón roto. Que se quede entre los escombros, murmuró. Esto es más honesto. Antón permaneció de pie en la puerta del dormitorio, observando cada movimiento de ella como si estuviera viendo una película en cámara lenta. Te arrepentirás, dijo finalmente. Poliña cerró la cremallera de su mochila y se volvió hacia él. Tu error. Pensé que iba a llorar, que me dolería. Pero simplemente siento alivio. Un alivio tan grande que da miedo. Pasó junto a él sin dudarlo y su mochila golpeó ligeramente su muslo. En la puerta se detuvo un momento. Buena suerte, Antón. En verdad. Espero que encuentres una mujer que pueda aguantar a tu madre. Hizo una pausa, casi sonriendo. Porque no puedo más. El divorcio fue rápido, 2 meses de trámites burocráticos, casi sin disputas. El apartamento se vendió y la parte de Poliña, 17,5 millones, fue suficiente para comprar un estudio en un buen barrio, sin deudas ni hipotecas. Trabajar por cuenta propia, que solía ser un trabajo secundario frustrado, se convirtió en su principal fuente de ingresos. Los proyectos empezaron a fluir, identidades visuales para empresas internacionales, interfaces complejas, solicitudes que antes rechazaba por falta de tiempo, o por las cenas que tenía que preparar para Antón. Ahora, cada trabajo no se trataba solo de dinero, sino de una prueba de que podía hacer más de lo que imaginaba. Conoció a Antón por casualidad en el supermercado cercano a su casa, casi un año después. Estaba más delgado, con profundas ojeras y un aire de haber envejecido repentinamente. A su lado, una muchacha esbelta, de no más de 20 años, miraba al suelo con la misma sumisión que alguna vez había tenido Poliña ante Valentina Arkadyevna. Poliña intentó sonreír. ¿Cómo estás? ¿Y qué pasa con el trabajo? Bueno, respondió ella con sinceridad. Crecer. Aprendiendo cosas nuevas. Ah, ella es Nastia. Antón colocó su mano sobre el hombro de la chica, quien se limitó a asentir sin levantar la vista. Nos vamos. Mi madre la aprobaba mucho. Por supuesto que lo aprobaba, pensó Poliña. En la postura de la niña, reconoció su propia sombra del pasado, la misma voluntad de ceder, de cancelarse, de no cuestionar. Encantado de conocerte, dijo Poliña, y era verdad. Te deseo felicidad. Y tenía muchas ganas de hacerlo. Antón había encontrado lo que siempre había deseado, una esposa que no se quejaría de la presencia de su madre, que se ajustaría a las expectativas de los demás. Mientras tanto, había encontrado algo mucho más raro, ella misma. En el aparcamiento, Poliña pasó la mano por el capó del Kia, el mismo coche que Valentina Arkadyevna había intentado recibir como compensación. Sonrió. Algunas pérdidas fueron en realidad ganancias disfrazadas.
Y algunas ganancias, bueno, a veces lo que pensábamos que habíamos ganado era simplemente otro arresto. Encendió el motor y se dirigió a su casa, su pequeño departamento pagado con su propio sudor, donde nadie dictaba sus decisiones, donde nadie la hacía sentir como si su existencia fuera una molestia. A través del parabrisas, el sol primaveral calentaba el asfalto. Por delante toda tu vida. Y por primera vez en años, Poliña no tenía prisa por llegar a ninguna parte. Porque, después de todo, ella ya estaba exactamente donde quería estar.